Taller Evangelio de Lucas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18 del 15 al 30. Lucas lleva un tiempo hablando de la importancia de entrar en el reino de los cielos. No es de extrañar que los padres con hijos pequeños tuvieran el deseo de que Jesús los bendijera para que proclamasen salvación sobre ellos. Por supuesto, Lucas no narra este evento para revelar algo que ocurrió, sino para proporcionar más información sobre cómo se puede alcanzar el dicho reino. Como ya se ha mencionado, para los judíos los niños pequeños no tenían valor, no se les podía enseñar la ley. Por lo tanto, la idea de que un bebé alcanzara el reino de los cielos era absurda, ya que no podían hacer ninguna obra meritoria para alcanzarlo. Para los discípulos, el acto de los progenitores de aproximar a los infantes a Jesús constituía un estorbo, una interrupción impertinente, innecesaria y poco significativa en el ámbito del ministerio de su Señor. Por esto empezaron a reprenderlos. Esta es la actitud y las acciones impulsadas por el razonamiento humano. Por lo general, hacemos lo que nos parece más conveniente, basándonos en los conocimientos acumulados en nuestra mente. Sin embargo, en aquel momento Jesús se encontraba presente para mostrar la auténtica actitud y las acciones a tomar, fundamentadas en el propósito de Dios. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este versículo es el motivo de muchas doctrinas sobre la salvación de los niños. Algunos afirman que los niños son salvos, que hasta que no tienen conciencia del bien y del mal, no tienen pecado. Pero esto contradice la palabra cuando dice que todos nacemos en pecado. Al observarlo de esta manera, se pierde la verdadera enseñanza sobre quién puede entrar en el reino de los cielos. En realidad, el versículo no habla de los niños. Si los niños accedieran al reino de Dios de manera distinta a los adultos, la palabra lo indicaría. En la Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice así: Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. ¿Qué es lo que puede impedir recibir la gracia? Lo que los niños, que aún no han sido expuestos al sistema legalista, no tienen: la capacidad de no creer, de rechazar la gracia. Nadie mejor que los bebés ilustra la realidad de que solo los humildes, que no han obtenido ningún mérito, entran al reino. Nadie ha logrado moral y religiosamente menos que ellos. Nadie tiene menos conocimiento de la ley ni obediencia a ella o menos devoción a Dios. En consecuencia, los bebés ilustran de manera clara el principio de que Dios salva a los pecadores sin contar con los logros que hayan obtenido. Mientras que los orgullosos y arrogantes morales están excluidos del reino, los bebés y aquellos que se acercan al reino como bebés están incluidos. La Biblia no dice cómo salvar Dios a los niños que no han alcanzado la condición de ser responsables ante Dios por las obras de la ley en sus conciencias y que no pueden entender la verdad del Evangelio. Es posible que lo haya hecho con el fin de que no nos confiésemos y fuésemos obedientes al mandato de llevar el Evangelio a toda criatura, sin importarnos cuán pequeñitos sean. ¿Cómo se puede acercar a Jesús hoy a los niños? El mandato es dejar que se acerquen a Él. Después, concluye Jesús con una afirmación que hace énfasis en la verdad ilustrada por este incidente. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El mundo se vuelve loco imitando a los niños para cumplir este mandato. Otros ni lo hacen caso, como si esto fuese una locura o algo sin importancia. Sin embargo, encierra la verdad del Evangelio de la gracia. Según vamos creciendo, colocamos barreras, razonamientos, conocimientos, pasiones, falsas enseñanzas, religiosidad, orgullo, vanidad. Todo esto solo tiene como objetivo estorbar la obra redentora de Jesucristo, quien nos salva, no por lo que somos y hacemos, sino bajo la medida de su amor y misericordia. Por si los lectores no se han enterado aún, Lucas continúa narrando la historia de un joven rico que anhelaba heredar la vida eterna.
Podemos conocer muchas cosas de este joven si leemos la misma historia de los evangelios de Mateo y Marcos. Lucas indica que era el principal de una sinagoga, un joven que ya había alcanzado excelencia espiritual bajo los hombres y riqueza económica. Marcos nos indica que llegó corriendo y se hincó de rodillas delante de él. Los tres evangelios dicen que se refirió a Jesús como Maestro bueno. Con estos datos podemos ver la realidad de que el joven, aunque poseía un gran conocimiento espiritual, no tenía seguridad de salvación. Entendía que Jesús era alguien especial, lo consideraba como maestro y supuestamente bueno, aunque en las respuestas a las indicaciones del Señor se ve que no lo consideraba como Dios. La pregunta del joven a Jesús fue: ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta demandaba obras. Los judíos entendían que para poder entrar en el reino de Dios había que cumplir toda la ley. Era evidente que esto no lo podía cumplir nadie. Quizás la pregunta era para ver si habría alguna manera de hacer algo para alcanzar la seguridad de salvación. La respuesta de Jesús no le aclaró mucho, ya que mencionó parte de los mandamientos, pero en lugar de confesar que no lo había podido cumplir y encontrar el verdadero arrepentimiento, soltó una mentira que le colocaba en una posición de arrogancia, hipocresía y falso religioso. Jesús conocía su mayor debilidad y en lugar de reprenderle y ponerle en evidencia por su falsa actitud, le confrontó. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. El joven quería alcanzar el reino de los cielos, lo tenía enfrente, tenía las instrucciones. Sin embargo, lo único que logró fue tristeza. No se hubiera salvado por hacer lo que Jesús le estaba indicando. La salvación hubiera llegado a él si hubiera sido libre de lo que le estaba esclavizando: sus riquezas. Como era evidente por su tristeza que el joven decidió no seguir las instrucciones, Jesús concluyó la lección para sus discípulos diciendo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Muchos han querido interpretarlo del ojo de una aguja. En realidad era una expresión proverbial. Los persios mencionaban la misma, pero en vez de camello era un elefante. Otros dicen que el ojo de la aguja se refiere a una pequeña puerta de un muro de Jerusalén por la que los camellos solo podían entrar con gran dificultad. Sin embargo, no existe evidencia de que tal puerta existiera alguna vez. Tampoco cualquier persona con sentido común habría intentado obligar a un camello a pasar por aquella pequeña portezuela, aunque hubiera existido una. La intención de Jesús con la expresión era mostrar que es imposible para aquellos que poseen riquezas entrar en el reino de los cielos, ya que esto es más difícil que meter un camello por el ojo de una aguja. Es imposible pagar la entrada al reino con dinero o riquezas. Esto llamó la atención de los que oían, puesto que la idea de que las riquezas era una señal de la bendición de Dios estaba profundamente arraigada en la teología judía. Los judíos de la época de Jesús suponían que había una relación causal entre la riqueza y la bendición de Dios. A la inversa, veían el sufrimiento como una señal segura del castigo de Dios por el pecado. ¿Quién pues podrá ser salvo? La respuesta de Jesús fue: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nada podemos hacer por nuestra cuenta para salvarnos. Es imposible. Solo Dios puede salvarnos. Y esto llega cuando ya no confiamos en nosotros y en lo que tenemos en este mundo. Dios es quien nos salva, pero el hombre es el que no lo rechaza.